noches, Dios les bendiga. En esta hora sea usted bienvenido a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Imelda Lozano, yo soy del Templo Cristiano Logos, junto con mi esposo, el pastor Jesús Lozano, y quisiera que nos diera un saludo. Gracias, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Qué gusto, qué alegría nos da el entender que usted está viendo este canal, este programa Unidos en el Amor de Cristo, el programa favorito de la comunidad cristiana. Mi nombre es Jesús Lozano, somos pastores en el Templo Cristiano Logos. La semana pasada me preguntaban en el domicilio del templo. Estamos en el 11390 de la calle Montana, 11390 de la calle Montana, al este de la ciudad, aquí en El Paso, Texas. Hoy tenemos un programa muy especial, interesante. Quiero creer que interesante, con toda mi alma deseo que sea benéfico para usted, que le ilustre. Es nuestro deseo, y una vez más, gracias y bienvenidos a una edición más de Unidos en el Amor de Cristo. Queremos invitarle a que nos llame al número que está en la pantalla. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, ya hemos escuchado mucho, la Biblia lo dice, que para Dios no hay nada imposible. Así que si usted tiene alguna enfermedad, algún problema de cualquier índole, llámenos con sus peticiones, que al final del programa estaremos orando por ellas. También queremos invitarle que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el tema tan interesante que vamos a tratar, llámenos también y nosotros podemos responderle a sus preguntas. El lunes pasado estuvimos viendo un tema del cual la iglesia tiene que estar enterada, y no nada más enterada, sino preparada, porque es un acontecimiento que estamos esperando, ya podemos decirlo con ansias, ya queremos que suceda, pero hay muchas dudas al respecto. Y el lunes pasado empezamos con este tan interesante programa del arrebatamiento, y al final nos hicieron una pregunta sobre ¿a dónde van las almas de los muertos? Y no tuvimos el tiempo para contestarla completamente, así que yo quisiera preguntarle a mi esposo, ¿a dónde van las almas de los muertos? Bueno, hay dos formas de interpretar este asunto. La semana pasada nos llamó una persona, una hermana, creo que fue una hermana. Al final del programa no hubo tiempo para elaborar acerca de la respuesta. Decía, bueno, cuando alguien muere en Cristo, ¿a dónde va? Hay una teoría, hay una escuela que dice que las almas de los muertos van a dormir. Duermen, y que hasta que Jesús venga por la iglesia en el arrebatamiento, hasta entonces despiertan las almas, toman su cuerpo, son transformados y ascienden con Cristo a las nubes. Sin embargo, hay otra interpretación, que es la que yo creo. Cuando morimos no perdemos la conciencia. Precisamente el apóstol Pablo nos escribe algo muy interesante a los Corintios, me parece que escribe, diciendo que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice Pablo, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Cómo nos ausentamos del cuerpo? Cuando morimos. Y Pablo dice, o inferimos, o muy claramente lo explica, que al estar ausentes del cuerpo estamos inmediatamente presentes con el Señor. Es decir, cerramos los ojos aquí en la tierra por última vez y los abrimos en la eternidad, según lo que Pablo escribe, en la presencia del Señor. Estamos presentes con el Señor. Alguna gente, insisto, en la iglesia, y no es ninguna herejía, ¿verdad? Es una teoría válida, es una interpretación correcta. Yo no la acepto, no la abrazo, pero no dejo tampoco de descartarla. Dicen que cuando morimos dejamos de estar conscientes, dormimos y se acabó. Sin embargo, recordamos la historia, no es parábola, es una historia justificada, sustentada, que el maestro relata acerca de un hombre rico, un hombre pobre, llamado Lázaro el pobre. De rico desconocemos su nombre. Los dos mueren. El hombre rico, debido a que vivió siempre en fiestas y nunca se acordó de Dios, no practicó la piedad, muere y va al infierno. Entonces, cuando muere el rico, no pierde la conciencia, sigue estando consciente. Es más, creo yo que después de morir, la conciencia se abre más todavía a la eternidad, a la realidad. Y este hombre, Jesús dice que estando en tormentos, o sea, el infierno es un lugar de tormento. Y por cierto, la siguiente semana estaremos tocando el tema del infierno, ya que parte de la iglesia, escúcheme bien, parte de la iglesia no cree en el infierno. Es increíble, una doctrina fundamental, cardinal del evangelio, no cree en el infierno. Bueno, pues este hombre rico cuando muere, va al infierno, estando en tormentos, levanta sus ojos, habla, puede pensar,
siente un calor agobiante, pide un poco de ayuda, le pide a Abraham ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre no se murió y quedó dormido, no, está consciente, está sufriendo, está padeciendo, pide ayuda. Hay conciencia en su mente, hay un diálogo entre él y Abraham. Luego vemos acerca del hombre pobre que murió y fue al seno de Abraham, no por ser pobre, sino porque seguramente fue un hombre piadoso. Y cuando este hombre muere, va al seno de Abraham. Algunas personas quieren interpretar que es una parábola. No, no es una parábola, es una historia verídica. Las parábolas, comentaba yo la semana pasada, Jesús nos da las características de una parábola cuando dice el reino es semejante a, o inferimos, no, que es una parábola. Aquí no, aquí nos da un lugar específico, nos da un punto geográfico, nos da nombres incluso. Entonces, definitivamente el cielo y el infierno existen. Ahora, cuando Lázaro muere, no va al cielo. Dice la Biblia, dice el Evangelio, que fue al seno de Abraham. El seno de Abraham era llamado también el paraíso cautiverio. El seno de Abraham entendemos que era una especie de lugar de espera. Los muertos por la fe en el Señor, como Job, como Daniel, como David, como Samuel, deducimos, ¿verdad? Y son doctrinas que manejamos, no iban directamente al cielo. ¿Por qué? Porque aún no se ha pagado la redención por ellos. Jesús no había muerto por ellos todavía, de tal forma que no pueden ascender al cielo, pero cuando morían iban tampoco al infierno, porque pues estaban esperando por fe al Redentor. Sin embargo, el seno de Abraham deducimos que era un lugar temporal de descanso, mientras la salvación, la redención por su alma se pagaba. Jesús viene y la Biblia menciona que cuando murió, descendió a lo profundo de la tierra, a los infiernos, dice que predicó a las almas de los cautivos. Recordemos que el seno de Abraham era también llamado el paraíso cautiverio. Predicó a las almas de los cautivos. ¿Qué les predicó? No sé, yo imagino, ¿no? Y tengo fantasías tan no sé cómo definirlas. Quizás les predicó, ¿saben qué? Ya he muerto por ustedes, vengo por ustedes, ya pagué la salvación por ustedes. Luego escribe la palabra que finalmente subió a los cielos y llevó cautiva a la cautividad. Deducimos de ahí entonces, desde luego sin dogmatizar, que ahí llevó a las almas que se encontraban en espera a la redención de ellos. Entonces entendemos por la palabra. Quizá para algunos de ustedes es una cosa nueva, suene como rara, fantasiosa, algunos quizás se asusten. Bueno, lean la Biblia, ahí está la palabra. ¿De qué otra forma podemos interpretarla? Entonces entendemos que las almas de los muertos siguen conscientes, no se acaban, no terminan, sigue la conciencia ahí. El hombre que muere va al infierno, sin Cristo va al infierno, despreciando la gracia. El hombre que muere en Cristo por la fe se ausenta del cuerpo y está presente con el Señor. Espero haber contestado su pregunta sinceramente. Sí, yo creo que estuvo bastante claro que nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, pero nuestra alma sale, y según como si aceptamos al Señor o no lo aceptamos, vamos al lugar a que nos corresponde. Bueno, pues también habíamos estado hablando en el arrebatamiento. No terminamos, el lunes pasado no terminamos, estábamos hablando sobre la final trompeta. En Apocalipsis 11:15 menciona acerca de esa final trompeta que es tocada al final de la gran tribulación. Pero tú afirmas que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Pablo, por otro lado, advierte que a la final trompeta seremos arrebatados para recibir a Cristo en las nubes. ¿Es la trompeta de Apocalipsis la misma a la que se refiere Pablo en Corintios? No, definitivamente no. El gran problema con la iglesia ha sido precisamente eso, que interpretamos o confundimos, pensamos que es el mismo evento. De ninguna manera, si leemos sin cuidado la palabra, nos podemos confundir. El apóstol Pablo dice que la iglesia va a ser arrebatada a la final trompeta. Luego Apocalipsis, San Juan menciona que hay 7 ángeles con sendas trompetas, con 7 trompetas, y se tocan, y cada vez que una trompeta suena, sucede un juicio en la tierra, sucede un juicio. Toca un ángel de trompeta y viene el juicio. Y luego en la 7ª trompeta, la última trompeta de Apocalipsis, la suena un ángel, y entonces se escucha una voz que dice: los reinos de la tierra, del mundo, son de nuestro Cristo, nuestro Señor. Entonces ahí esa 7ª trompeta marca el final de la gran tribulación. Entonces hasta ahí viene Jesús. Bueno, esa es la segunda venida, no el arrebatamiento.
Y alguna gente piensa o deduce o conecta, ¿verdad? Enlaza, dice, bueno, si Pablo dice que la iglesia se arrebata a la final trompeta, y luego San Juan menciona en Apocalipsis que a la final trompeta también viene Jesús a la tierra, entonces conectan y piensan, entonces la iglesia es arrebatada hasta el final o a la última trompeta. De ninguna manera, de ninguna manera. En primer lugar, para entender este texto, es necesario conocer un poquito la tradición judía de las bodas, que es algo bien precioso. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor escribe o nos dicta que fue para guardar a la iglesia de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. Y que esta prueba va a ser para probar a los moradores de la tierra. Y si entendemos o leemos morador de la tierra, decimos, pues la iglesia mora en la tierra. No, es muy diferente. Cuando Juan escribe los moradores de la tierra, usa una palabra griega. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega es katikuntas. Ese katikuntas significa gente que vive aquí en la tierra, pero que ama la tierra, que pertenece a la tierra, que está moralmente pegada a la tierra. La iglesia somos, creo que lo mencioné la semana pasada, peregrinos y extranjeros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las trompetas? Bueno, cuando un muchacho judío se iba a casar, el pacto matrimonial se celebraba entre los papás de los muchachos. El novio se desposaba con la muchacha. En ese momento se reunían. El muchacho pagaba una dote, lo más caro que pudiera pagar, una dote preciosa, lo mejor que él pudiera dar. Luego se hacía el pacto matrimonial, se colocaban 2 copas, boca abajo, y en aquel momento cuando se sellaba el matrimonio, se sellaba, pero no se consumaba nomás, se sellaba, tocaban una trompeta, ahí en la fiesta una trompeta. Luego el muchacho volvía a la casa del papá, sin la novia. Se iba solo con su papá. El papá probablemente tenía un buen terreno donde los hijos de él construyeran su casa cuando ellos se casaran. El asunto está, Imelda, en que nadie sabía cuándo se iban a casar. Acá en Occidente, ¿verdad? Decimos, me voy a casar tal fecha y tal día, y exponemos o ponemos fechas y todo. Pero en las bodas judías no sabían cuándo se iban a casar. La muchacha no sabía cuándo se iba a casar, ni el novio tampoco. Era el papá el que decidía, este es el momento de ir por tu novia. Mientras el muchacho va a la casa del papá, donde hay un terreno amplio, ahí construye su casa, su hogar, donde su esposa y él van a vivir. Y la tradición describe que el muchacho ponía especial atención en la construcción de la recámara, del tálamo nupcial, llamado jupa en hebreo. La chamaca no sabe cuándo se va a casar, entonces por lo mismo ella andaba siempre muy arregladita, muy perfumadita. Muchas veces era por la noche, la consumación de la boda, cuando el novio iba por ella, y entonces te vas a andar siempre ya muy limpia, muy bien vestidita, sin mancha, sin arruga. No podía hablar con otro varón, andaba siempre con una aya, ¿verdad? Con una nodriza que la cuidara, que la protegiera. Se apartaba para el novio. Y de repente el papá le decía al muchacho, cuando el papá decía es el tiempo oportuno, ve por tu novia, ve por ella para que el matrimonio se consume. En ese momento, la tradición judía establece que tocaban la última trompeta. Esa trompeta anunciaba que la boda se iba a consumar. La boda que tiempo atrás se había preparado, ahora se iba a consumar. Tocaban ahí la final trompeta, luego el muchacho iba por su novia, quizá en otra ciudad, pero algo interesante, el muchacho no llegaba a la casa de la muchacha, ni se metía a la casa del suegro. Llegaba la algarabía, el alboroto, y cuando la gente veía que venía un proceso nupcial para consumar un matrimonio, la gente gritaba, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. La muchacha oía ese grito y salía ella a recibirlo afuera de su casa. Él no entraba a la casa de la novia. Y esto tiene una aplicación preciosa con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia se casa con Cristo en el cielo, en las bodas del Cordero. Apocalipsis lo enseña. Y algo bien precioso. El apóstol Pablo escribe y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, pero el texto griego original no dice con voz de mando, dice con un grito. Y usa la palabra griega keliuma. Keliuma significa un grito fuerte que estremece. Y recordamos que Jesús dice en Mateo, se oyó un grito, el esposo viene. Es el mismo grito que anuncia que viene Cristo por la iglesia. Algo interesante, Jesús no llega a la tierra. Nos espera igual que el novio, afuerita,
en las nubes. La iglesia es arrebatada y en las nubes lo recibimos. Esa es la trompeta que habla Pablo y no la trompeta de Apocalipsis. Son dos trompetas diferentes. Es más otra cosa, ¿verdad? La trompeta de Apocalipsis, la séptima, es tocada por un ángel. Mientras que el apóstol Pablo escribe que el Señor mismo es quien toca trompeta. Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es Cristo el que toca trompeta, no un ángel. Entonces son dos eventos separados. Qué interesante todo esto, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona lo de las bodas judías con la boda que vamos a estar celebrando la iglesia con Cristo? Le invitamos a que nos llame si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto, algún comentario, llámenos y ahí las personas que están contestando el teléfono nos darán su pregunta y vamos a tratar de contestarla lo mejor posible. Entonces, el problema que ha llevado a un sector de la iglesia a creer que pasamos por la gran tribulación se debe a la confusión del arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Así es, no hemos entendido, quizá porque no hemos hecho un análisis serio de la palabra. No, el asunto no es únicamente leer la Biblia por encima o leerla ocasionalmente. El asunto es convertirnos en escudriñadores de la palabra. Yo recomiendo mucho al acceso, hay acceso a muchos recursos en internet, hay comentarios bíblicos gratuitos. Recomiendo mucho el comentario de Matthew Henry, me parece un comentario muy bueno, muy cierto, muy puntual. Encontramos, por ejemplo, texto, el hebreo español, griego español, llamado interlineal, en internet, gratuito también. Entonces, hay recursos, no podemos decir, no puedo estudiar, o sea, es un pretexto inválido. Hay formas de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra y de hacer la palabra. Si leemos detalladamente estos dos eventos, vamos a enterarnos que de repente parece que habla de lo mismo, pero no, son dos eventos completamente diferentes. En el arrebatamiento, por ejemplo, Jesús se queda en las nubes, dice el apóstol Pablo que en las nubes lo recibiremos. En cambio, en la segunda venida, 7 años después, Jesús no llega a las nubes, Jesús llega a la tierra y específicamente se para en el monte de los olivos. Zacarías 14:4 dice, en aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, al lado oriental. En este momento, esta es la segunda venida de Cristo. Es cuando Jesús vuelve a la tierra, cuando el anticristo está a punto de atacar Jerusalén con sus ejércitos, sus aliados están sitiando a Jerusalén por enésima ocasión, y cuando van a destruirla llega el Señor en un caballo blanco. El caballo blanco era un símbolo de vencedor. Así entraron los generales o los reyes a una tierra conquistada en un caballo blanco. Llega el Señor con su iglesia, llega, entonces el anticristo lo ataca y el Señor fíjate qué interesante, con el puro resplandor de su venida destruyó el anticristo. Con su palabra destruyó los ejércitos, ahí lo toma a él, al falso profeta, y lo lanza al lago de fuego, que no es el infierno, es un lugar diferente, el lago de fuego. Lo lanza a los dos. Entonces, en esta ocasión, Jesús llega y se para en el monte de los olivos. Ahí el Señor sí llega a la tierra, no en las nubes como en el arrebatamiento. Entonces son dos eventos diferentes. Ahora, algo interesante, y me regocijo en Zacarías 14:5. Dice el Señor que viene, dice, y el valle de los montes será rellenado, porque en el valle de los montes, Zacarías dice, llegará hasta Asal, y huiréis como huisteis a Ocasa al terremoto, que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Así vendrá Jehová mi Dios, dice Zacarías, y todos sus santos con él. ¿Cuáles santos? La iglesia. La iglesia. Entonces, venimos con Cristo en la segunda venida hasta la tierra. Ahora, en el arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo nos habla de que habrá una resurrección de los muertos. Y dice Pablo a Tesalónica, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, en la segunda venida no se habla de ninguna resurrección, de ninguna manera. Ahora, en el arrebatamiento, esto me regocija el alma. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, a la que toma. Y cuando Jesús dice, me iré, dice, y volveré. Mira, déjate leer el texto. Dice el Señor, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo.
O sea, nos va a tomar. Pero el texto griego original usa el verbo paralambano. Paralambano significa tomarte para desposarte, tomarte para casarte conmigo, tomarte para que vivas conmigo. Ese mismo verbo se usa, o lo usa San Mateo, me parece, y Lucas, cuando el ángel le dice a José: no temas tomar a María, tu mujer, como esposa, ¿verdad? Usa el verbo paralambano. Luego dice más adelante que efectivamente y José tomó a María como esposa, usando el mismo verbo paralambano. Entonces, cuando Jesús viene por la iglesia, o en el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia. Pero en la segunda venida no viene por la iglesia, ya viene con la iglesia. O sea, 7 años antes viene por la iglesia, 7 después viene con la iglesia. Ya no somos la novia, somos la esposa del Cordero. Ahora, ¿cómo sabemos que viene con la iglesia? Muy sencillo. Apocalipsis 19:4 dice que el Señor viene en las nubes, viene a la tierra, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. ¿Quiénes son estos ejércitos de lino blanco finísimo y limpio que seguían a Jesús? Pues somos la iglesia, porque la iglesia se le ha prometido vestiduras blancas de lino fino, dice Apocalipsis, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora, otra razón, hay muchas razones, pero por cuestión de tiempo únicamente mencionaremos algunas. En el arrebatamiento no se menciona que Cristo sea visto por la humanidad. Jamás dice la Biblia que cuando Cristo viene en las nubes la gente lo vea. No dice. Sin embargo, en la segunda venida, la Biblia específicamente en Apocalipsis y en Zacarías 12:10 escribe que todo ojo le verá. Entonces son diferencias muy marcadas que nos enseñan a separar estos dos eventos. Maravillosos, por cierto. Claro que sí, podemos ver que no es lo mismo. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el arrebatamiento. Este tema lo empezamos a explicar el lunes pasado, no terminamos, pero hoy estamos hablando sobre la diferencia, si es lo mismo el arrebatamiento y la segunda venida, y ya nos está explicando mi esposo, el pastor Jesús Lozano, que no es la misma, que hay una gran diferencia entre las dos. Esperamos que sus dudas estén despejando, esperamos que las preguntas que siempre ha tenido, o que tal vez ha leído en la Biblia y no ha entendido bien cómo va a ocurrir esto, esperamos que usted ya esté satisfecho con estas preguntas. Y hablando siguiendo con este tema del arrebatamiento, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios advierte que va a revelar un misterio. Y luego les empieza a hablar, es cuando habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué Pablo advierte que es un misterio? ¿Acaso la iglesia no sabía de este evento? Bueno, vamos a intentar dar la respuesta, pero hasta después de un corte musical. No le cambie, le animamos, por favor, llámenos cualquier pregunta que usted tenga. Con toda mi alma, yo no soy escatólogo, me gustaría ser escatólogo, no conozco la Biblia, imagínense cómo vamos a conocer la palabra así plenamente, pero con mis deficiencias intentaré contestarle con toda mi alma a su respuesta. Llámenos al teléfono 532-8518 para alguna pregunta que usted tenga, algún comentario acerca del programa. Venimos enseguida, no le cambie por favor, que ya volvemos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo y continuamos con un tema muy interesante que empezamos el lunes pasado, que es sobre el arrebatamiento. Y hace unos momentos antes del video quedó una pregunta en el aire, la cual va a contestar mi esposo, el pastor Jesús Lozano. ¿Por qué Pablo advierte que es un misterio? ¿Acaso la iglesia no sabía sobre este evento, el arrebatamiento? La iglesia desconocía. El apóstol Pablo menciona: he aquí, les digo, un misterio. Esto fue una nueva revelación. ¿Por qué lo decimos? La iglesia del Antiguo Testamento, o los santos, o el mismo Antiguo Testamento, no habló, o no reveló, o no fue amplio en mencionar el arrebatamiento de la iglesia. El Antiguo Testamento habla acerca de la segunda venida. Zacarías menciona que vendrá Jehová y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Es Cristo, desde luego.
Sin embargo, la iglesia desconocía acerca del arrebatamiento. Mira, la iglesia sabía lo que Jesús había dicho: voy a ir a preparar morada, voy a volver por ustedes, los voy a tomar conmigo, pero no especificó, no amplió la información, únicamente una promesa, así como el advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Vendrá otro consolador, el Padre enviará otro consolador, y los discípulos no sabían a qué atenerse, sabían que venía el Espíritu Santo, pero no sabían acerca de los dones, acerca de las lenguas, acerca del poder, acerca de testificar llenos del Espíritu Santo. Entonces, eran doctrinas nuevas. Recordemos que en los tiempos apostólicos no había Nuevo Testamento, no había Biblia incluso. Entonces desconocían, únicamente sabían la doctrina que el Espíritu Santo inspiró para el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la iglesia no conocía muchas cosas del nuevo pacto que el Señor nos da. Entonces, por eso Pablo dice: he aquí les digo un misterio, algo que la iglesia desconoce, algo que la iglesia no sabe gran cosa. Cuando el Señor asciende al tercer cielo, cuando va con el Padre, Él dice: volveré. Y la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles del primer tiempo, pensaba que volvería en cuestión de días, quizá mañana venga. Incluso dormían en las azoteas. Era tanto su fervor, su deseo de estar con Jesús de nuevo, que dormían en las azoteas para irse más rápido. Desconocían el poder del arrebatamiento y la resurrección, de tal forma que pensaban que Jesús venía pronto. Sin embargo, no vino Jesús, no volvió. Entonces la iglesia empezó a estar triste, empezó quizá a dudar, en algún sector de ella, a dudar de que si vendría Jesús, no vendría, si a lo mejor creyeron una falacia, una fantasía, o interpretaron mal lo que Jesús dijo. Y particularmente la iglesia en Tesalónica veía que sus fieles, sus miembros empezaban a morir. Se morían los santos del Señor, pero Jesús no venía. Entonces dijeron: quizá nos engañamos, quizá malinterpretamos, etcétera. Y ahí el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribirle a los tesalonicenses acerca de esto que antes había sido un misterio hasta entonces a la iglesia que estaba recién nacida. Y ahí Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les revela o les escribe acerca del destino de las almas de los muertos que han partido con Cristo. La doctrina de arrebatamiento hasta entonces había sido desconocida. Te insisto, no había Nuevo Testamento. Ahora es muy sencillo. Hasta tu tableta, le agarras tu teléfono y ves la Biblia en distintas versiones, en lenguajes distintos, etcétera, comentada, exégesis de la Biblia, etcétera. En aquel tiempo no había Nuevo Testamento, no se escribían las cartas paulinas, no se escribía Apocalipsis todavía, no escribían las cartas pedrinas, etcétera, los evangelios, etcétera. Entonces Pablo le escribe a los santos del Nuevo Testamento acerca de esto que hasta entonces había sido un misterio. La iglesia desconocía sobre este evento, el hecho de ser arrebatados. O sea, sabía que Jesús venía y que volvería y que los tomaría para estar con él. Pero ¿cómo sería esto? Quizá dirían: pero ¿cómo lo irá a hacer si somos muchos los cristianos? ¿Cómo va a tomarnos? No entendían el arrebatamiento. Así como la iglesia de hace 3 siglos leía en Apocalipsis que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. La gente pensaba: pero ¿cómo? Pues tenemos dinero, pagamos. No entendían el avance tecnológico, el uso del biochip, el uso de todo esto. No entendían. ¿Por qué? Porque era para ellos algo velado. Entonces desconocían este evento, el hecho de ser arrebatados hacia las nubes para ser trasladados al tercer cielo para estar con Cristo. Esto para ellos era una nueva revelación. El arrebatamiento nunca antes había sido enseñado. Sin embargo, de la segunda venida de Cristo sí se había hablado. En Zacarías 12:10 dice el Señor que lo verían los judíos mismos. Israel contemplaría a Jesús cuando viniera por segunda ocasión. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán, fíjate qué increíble, qué puntual, dice el Señor: mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo, dice el Señor, y harán duelo por él como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. O sea, Zacarías, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió acerca de la segunda venida.
O sea, ya se hablaba acerca de la segunda venida. Daniel hablaba de la segunda venida, pero del rapto nadie había hablado. Por lo tanto, era un misterio. La iglesia en Tesalónica estaba triste porque sus muertos o sus santos se morían y Jesús no venía. Y por eso Pablo escribe, no, miren, es más, ahí les va un misterio. Déjenme les digo un misterio, como que les trae una revelación del Espíritu Santo. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. Dice, no todos moriremos. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o los que han muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. O sea, el apóstol Pablo consuela a los creyentes del primer siglo y les dice que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Y les explico un poco más acerca de la resurrección. Y yo te insisto, acerca de la segunda venida, ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Incluso al final de Zacarías, menciona una parte bien preciosa que a mí se me ha hecho tan tierna desde que he leído la palabra. Sabemos que mis hermanos, los judíos, a quienes amamos, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga al pueblo hebreo. Como cristianos estamos obligados a orar por Israel. Amamos a los israelitas. Dios bendiga a mis hermanos Israel, el Olivo Real. Los amamos y los defenderemos siempre que podamos. Entonces, pero los judíos, mis amigos y hermanos judíos, no creen en Jesús como el Mesías. Bueno, algunos sí creen, un sector pequeño de los judíos mesiánicos, pero la mayoría no cree en Jesús como el Mesías. Lo han rechazado, no creen que Jesús sea el Mesías. Es más, están esperando al Mesías todavía. Llegó el Mesías, no les gustó el Mesías, lo crucificaron, murió, resucitó y se fue al cielo. Pero Zacarías menciona casi al final que cuando él vuelva, el pueblo de Israel lo va a ver y van a reconocer que era el Mesías al que traspasaron. Reconocerán que, caray, este era el Mesías y nosotros lo matamos, lo crucificamos y no creímos en él. Hasta la fecha, Israel se mofa de Jesús. A Jesús le llaman un bastardo, le dicen que es un bastardo, que Jesús en verdad fue hijo de María y de un soldado romano que llegó a Nazaret. Y le llaman el colgado, del griego, el hebreo tolvi, el colgado, murió colgado. O sea, lo desprecian. Pero cuando Jesús venga por segunda ocasión, Zacarías advierte que cuando él venga, los judíos lo van a reconocer y van a entender que él es su hermano mayor al que crucificaron. E incluso mencionan que lo ven sus manos. Y cuando Jesús fue crucificado, aquí fue crucificado, no acá, fue aquí, en el tendón palmar. Cuando fue crucificado, dice que van a ver sus heridas y van a preguntarle, llorando así, acongojados, reconociendo que él es su Mesías. Le dirán, ¿quién te hizo esas heridas? Y él les va a decir, ustedes. Y van a llorar y van a reconciliarse y ahí va a estar la iglesia contemplando ese evento tan maravilloso. Entonces, volviendo al tema del misterio, era un misterio el arrebatamiento cuando Pablo escribió esto. Misterio que fue resuelto cuando Pablo explicó lo que iba a suceder. Amén. Ya tenemos varias peticiones suyas por las cuales vamos a estar orando al final del programa. También tenemos unas preguntas, pero solamente quiero decirle que vamos a contestar únicamente las preguntas que sean relacionadas con este tema, pues no tenemos el tiempo suficiente para contestar algunas otras preguntas que nos están haciendo. Bueno, volviendo al tema, el tiempo de esta tribulación es también llamado como el día de Jehová, terrible de indignación y ardor de ira para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El mismo Isaías en su capítulo 13, versículo 13, advierte que es el día del ardor de su ira. Evidentemente ese texto está hablando, el día terrible se refiere a la gran tribulación. ¿Es esta ira para la iglesia? No, de ninguna manera. Primeramente déjame explicar un poquito acerca de lo que es la gran tribulación. La Biblia enseña que la iglesia es arrebatada y en cuanto la iglesia es arrebatada, inicia el gobierno del anticristo. El anticristo va a perfilarse como la solución a los problemas de la humanidad. Han hecho películas mentirosas del anticristo. Hollywood ha hecho tanta barbaridad, tanta mentira que han hecho acerca del anticristo. El anticristo va a ser un líder muy importante, carismático, famosísimo, querido,
Yo pienso en lo particular que va a ser un Mahdi, un musulmán. Yo creo que va a ser un musulmán. Va a ser auxiliado por el falso profeta. Yo pienso que va a ser un papa del Vaticano. El falso profeta va a ser un líder religioso que va a convencer a la humanidad de que acepta al anticristo como la solución. Imagínate el caos que va a causar que de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, millones de creyentes o millones de personas desaparezcamos del planeta. Imagínate el caos, carros chocando, aviones cayendo, fábricas con máquinas trabajando solas. Va a ser un caos superior a septiembre 11, superior al ataque de Pearl Harbor, superior a las guerras mundiales. Entonces va a ser un caos increíble. La gente asustada buscar respuestas. El anticristo va a decir: yo soy la respuesta. El falso profeta, que va a ser un líder religioso, que va a unificar a la religión, va a decir: esta es la respuesta. Y lo van a aceptar, lo van a recibir. Pero a partir de ahí comienza una serie de eventos catastróficos. Habrá terremotos como jamás ha habido, habrá hambrunas, habrá pandemias, pestes, enfermedades. El agua salada y dulce va a deteriorarse, va a echarse a perder. Morirán los peces, toda hierba verde va a morir. A unas bestias que eran, o los animales que eran domésticos, van a volverse en contra de las personas. Y algo peor, Imelda, habla Apocalipsis de que saldrá un ejército de langostas. Langostas con rostro humano, con cabello de mujer, con corazas, y que son comandadas por un demonio llamado Apolullón o Apolión, que significa destructor. Esos ejércitos de millones creemos que son demonios, porque son comandados por un demonio, Apolión. Entonces imagínate los demonios que ahora están sujetos. Si aún así la tierra está en caos, hay violencia, hay muerte, hay tragedias, hay inmoralidad, ahora que sean sueltos, es el tiempo que la Biblia llama como la gran tribulación o el día de la ira de Jehová. La pregunta que hiciste ¿es esta ira para la iglesia de Cristo? De ninguna manera, no es para la iglesia. Una vez más te digo, Apocalipsis 3:10 menciona que Jesús a la iglesia le promete: por cuanto has guardado la palabra de la ciencia, yo también te guardaré de la hora. No dice en la hora, dice de la hora. Te abstraeré en la hora de la prueba que vendrá para probar una vez más a los moradores de la tierra, los caticuntas. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, y esto lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Dice el apóstol Pablo, los felicita por haber dejado los ídolos para convertirse a Dios, dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, a Cristo, el cual nos libra de la ira venidera. No dice que nos libra en la ira venidera, no dice que nos libra de la ira venidera. Luego el mismo apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 5 verso 9, escribe también acerca de la liberación de la ira venidera. Déjate leer lo que dice Pablo en Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay más. El Señor nos enseña en su palabra, en Lucas 21:36, que velemos en todo tiempo orando para que seamos dignos o tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. De tal forma que si leemos estos textos entendemos que la ira de Jehová o la gran tribulación no es para la iglesia. Hay un texto que confunde a la iglesia, específicamente el sermón profético que Jesús da en el Monte Olivete y que se encuentra en el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús dice que cuando esto pase, o sea, la gran tribulación del anticristo, dice que el que esté en Jerusalén huya, que el que esté en las azoteas no baje por su ropa, que vaya corriendo, que se esconda, porque está en tiempo de tribulación. Y dice Jesús, rueguen que esto no pase en día de reposo, en sabbat, en día de descanso. Y piensan, ya ve, la iglesia que va a ser perseguida por el anticristo. No, de ninguna manera. El capítulo 24 de Apocalipsis es escrito para Israel, no para la iglesia. ¿Por qué digo esto? Mira, sencillo. Jesús dice, rueguen para que cuando esta huida no sea en día de reposo. ¿Quién guarda el sabbat? Los judíos. Los creyentes no lo guardamos. Por lo tanto, este texto que ha traído confusión a la iglesia es únicamente se trata de entender que no es para la iglesia. Mateo 24 es para Israel. Está dando Jesús a Israel. Bueno, pues queda muy claro, ¿verdad?, que la iglesia no pasará
por la gran tribulación con esta respuesta. Así que llámenos, síganos llamando con sus peticiones, con sus preguntas y seguimos con este tema tan interesante del arrebatamiento. Cuando leemos en Apocalipsis todos aquellos que les gusta leer este libro, nos podemos dar cuenta, encontramos ahí cartas dirigidas a 7 iglesias. Estas cartas las dicta Cristo. Se habla de las iglesias hasta el capítulo 3. En el capítulo 4, al parecer, se deja de hablar de la tierra para entrar en la atmósfera celestial. Todo eso tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Sí, mira, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis vemos a Cristo que se revela a Juan, el teólogo, el discípulo amado. Juan ya era un viejecito cuando sucede, está encerrado, encarcelado en Patmos, una isla que era como nuestras Islas Marías. Patmos era una isla penal, era una cárcel, la isla de Patmos. Está San Juan, ya anciano, allá en Patmos, encerrado, solo, y de pronto entra en un éxtasis maravilloso. Estaba el día del Señor, posiblemente el domingo, y el apóstol Juan empieza a observar, a contemplar algo precioso. Dice que ve a Cristo, dice que lo contempla en medio de 7 candelabros. Los candelabros son 7 iglesias. Y está en medio. ¿Por qué en medio? Porque él es el centro de la iglesia. Lamentablemente la iglesia de ahora no ha entendido eso. La iglesia de hoy, el pastor es el centro, o el apóstol, o el, qué sé yo, el falso profeta o profeta. No, el centro es para Jesús, es para Cristo. El rey de la iglesia es Cristo. Bueno, lo contempla, ve sus cabellos blancos como lana, que simboliza la eternidad del Señor y la sabiduría del Señor. Luego ve que sus ojos son una llama que simboliza o representa su omnividencia, él todo lo ve. De su boca sale una espada que es la palabra del Señor, su rostro refulgente como el sol, sus pies como bronce bruñido que simboliza juicio. Trae un mesil, una túnica blanca, la que usa el sumo sacerdote, ya que él es nuestro sumo sacerdote. Trae un fajín de oro como el rey de reyes, etcétera. Bueno, Juan contempla esto y empieza Jesús a revelarle o a dictarle. Ahí no es inspiración, ahí es dictado. Empieza Jesús a dictarle 7 cartas que son destinadas a 7 iglesias o a 7 pastores de las iglesias. Y empieza Jesús a hablar, Éfeso, empieza a hablar, qué sé yo, Sardis, Pérgamo, Filadelfia, etcétera, hasta la Odisea, que es la última iglesia, la iglesia de ahora, la iglesia tibia. Entonces, de las iglesias se habla del capítulo 1 al capítulo 3 y estamos en la tierra. Pero en el capítulo 4 dejamos de hablar de la tierra. San Juan ya no escribe de eventos en la tierra hasta después. En el capítulo 4, Juan empieza a hablar cosas que suceden en el cielo. San Juan dice que oyó una voz como de trompeta. Esto nos recuerda al arrebatamiento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Bueno, entonces Juan escucha una voz como de trompeta y la voz le ordena, sube acá. Esto Juan tipifica a la iglesia que con voz de trompeta le ordena, sube acá, en el capítulo 4. Luego se contempla una puerta abierta en el cielo. ¿Una puerta para qué es? Pues para entrar o para salir. En este caso es para entrar. O sea, en el arrebatamiento se abre la puerta. Cristo viene por la iglesia, nos toma y regresamos al tercer cielo. Ahora, una vez que está San Juan en el tercer cielo, contempla a uno, dice que está sentado, cuyo aspecto es semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Luego Juan contempla un trono, un arcoíris en el trono, semejante al aspecto de esmeralda. Pero luego el vidente sagrado contempla en el trono, o en torno al trono, 24 tronos. Y sobre estos 24 tronos hay 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas, con corona de oro sobre las cabezas y en trono. Estos 24 ancianos, más adelante en el versículo 10 y 11, se postran y adoran en el trono o al que está en el trono y arrojan sus coronas delante del que está en el trono de Cristo, diciendo, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad pueden ser y fueron creados. Ahora, esto pasa, Imelda, en el cielo. Estamos en la tierra del 1 al 3. En el 4 ya hablamos del cielo. Entonces, a partir del 4, lo que sucede ahí, sucede en el cielo.
cuando la iglesia está en el cielo. Y hasta más adelante volvemos a la tierra en la gran tribulación, pero ya no se habla de la iglesia. ¿Por qué? Se habla de las tragedias, las calamidades, el anticristo, el falso profeta, la mujer hebrea de sangre, se habla de terremotos, se habla de muertes, pero no se habla ya de iglesia. ¿Por qué no? Porque la iglesia está ya en el cielo, casándose con Cristo. Amén. Qué hermoso será ese día que nos casemos con Cristo. Es lo que estamos esperando. Pero hablando de esos 24 ancianos, ¿quiénes son? ¿Son acaso ángeles esos 24 ancianos? No, la identidad de los ancianos está muy, muy clara en Apocalipsis. Recordemos, los 3 capítulos primero, la iglesia en la tierra. El cuarto, la iglesia en el cielo. ¿Por qué la iglesia? Estos 24 ancianos son la iglesia. ¿En qué nos basamos? El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8, manifiesta que a él le está reservada una corona. A los que muramos en Cristo o que perseveremos hasta el fin, recibiremos una corona. El apóstol Pablo dice, por lo demás me está reservada, o sea, ya está reservada la corona, ya está una corona del número de la cabeza de Pablo. Dice, de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, dice Pablo, y no solo a mí. O sea que esa corona no es nomás para Pablo, sino que a todos aquellos que amamos la venida del Señor. Pero luego el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 5, verso 4, advierte que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la inmarchitable corona de gloria. Una vez más, a la iglesia le prometen coronas. Pablo una vez más en la primera Corintios dice que la iglesia lucha por una corona incorruptible. Santiago 1:12 dice que habiendo resistido la prueba recibiremos la corona de la vida que Dios nos ha prometido. Entonces, estos ancianos tienen corona, son iglesia, pero únicamente eso. También vamos a ser vestidos con vestiduras blancas, como Apocalipsis 3:4 lo menciona. Nos sentaremos en tronos, como Jesús dijo en Lucas 22:30. Estos 24 ancianos somos la iglesia, sin duda. Amén. Somos la iglesia. Ha quedado contestada esta pregunta rápidamente. El tiempo se nos acaba. Quisiera hacerle una pregunta al pastor Jesús Lozano. En un poco breve, ¿verdad? La respuesta, porque queremos orar por estas necesidades. En uno de tus estudios mencionas que el anticristo posiblemente ya está aquí en la tierra. Pero ¿por qué no se ha manifestado? ¿Qué es lo que lo detiene? Creo que no vamos a cazar el tiempo, Imelda, porque es un poquito amplio. El anticristo yo pienso que ya está en la tierra. Miren, ya vamos a ir al programa, ya se acabó el tiempo, lamentablemente. La siguiente semana seguimos mejor con el tema. Le invito a que vean nuestros videos, están en www.youtube.com/pastorlogos. Ahí los puede ver, o puedan a librería en la iglesia nuestra, ahí pueden también comprar nuestros videos acerca de esos temas tan fascinantes. Lamentablemente el tiempo se acabó, se nos fue el tiempo. Vamos a orar por peticiones y especial te pido que oremos por la hermana Grace Rendell, nuestra amiga, nuestra hermana en Cristo, una mujer noble, hermanos, como pocos. Oremos por la hermana Grace, por este canal que tanta bendición trae, y por los enfermos que nos han hecho también llegar sus necesidades. Así que vamos a usar este último tiempo para orar por las peticiones. Imelda, por favor. Amén. Ya no tenemos tiempo de mencionar las necesidades, pero aquí las tenemos, hermanos. El Señor ya las conoce y vamos a orar por ellas. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te estamos dando gracias por el privilegio de estar aquí una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que tú resuelvas cada una de estas peticiones, cada una de estas necesidades, que sanes a cada uno de estos enfermos que se han mencionado en estos papeles, Padre. Tú tienes la solución para cada uno de ellos, Señor. Creemos, Padre, porque te conocemos, porque hemos experimentado tu poder, Señor. Y te pedimos por nuestra hermana Grace, Señor, que tú obres, Señor, en su vida, en su ministerio, Padre, en este canal, Señor, por la economía de este canal te pedimos, Padre, y por cada uno de los que nos están viendo en este momento, Padre. Tú conoces sus vidas, sus problemas, sus necesidades, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. La próxima semana nos vemos una vez más aquí, el lunes de 11:30 a 12:30. Tomaremos un tiempo para explicar acerca de lo que quedó pendiente, y vamos a tocar el tema del infierno. El infierno que existe, que es real, que diario devora miles de personas. Le esperamos aquí, tenemos una cita próximo lunes
a las 11:30. Yo soy el pastor Jesús Lozano del Templo Cristiano Logos, mi esposa Imelda Lozano. Le damos muchas gracias por su atención y le insistimos, tenemos una cita más la próxima semana a las 11:30 en este su canal cristiano, Canal 38 Televisión Vida. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y hasta pronto. Imelda. Dios les bendiga, fue un placer el estar aquí con ustedes y les esperamos, como decía mi esposo, el próximo lunes a las 11:30. Prepárese con sus preguntas y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y siga sintonizando este canal con sus programas tan interesantes, tan edificantes, y ore al Señor por este canal, porque necesitamos su ayuda, necesitamos la ayuda de Dios. Dios les bendiga.